Bien, vamos con otro ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ir leyendo el ejercicio y vamos a ir haciéndonos una especie de esquema para resumir la información y no volvernos locos con tantos datos. Dice, un repartidor sale de la pizzería, punto A, ¿ok? Entonces ya ponemos punto A las 20 horas. Bien, tarda 15 minutos en llegar a la primera casa, punto B. Bien, vamos a graficar esto, ¿sí? Se desplaza y llega a la casa, punto B. Y acá nos dice que tardó 15 minutos. Y dice que está a 4 kilómetros de distancia. O sea, el punto B está aquí a 4 kilómetros de distancia del punto A. Allí se detiene 5 minutos. O sea, en el punto B, vamos a hacerlo tipo cajita, se detiene 5 minutos para entregar el pedido y luego sigue hasta la segunda casa, punto C. Entonces, vamos a graficar esto. Sigue hasta el punto C. Situada a 3 kilómetros más de distancia, o sea, desde que salió del B, hizo 3 kilómetros más. Bien, llegando a las 20:35. Bien. Nos dice que dibujemos la gráfica de posición versus tiempo e indica qué sucede en el tramo donde la línea es horizontal. Vamos primero a graficar y después nos metemos en la otra parte. Primero, de vuelta, hacemos siempre en el mismo orden esto. Definimos las variables. En este caso tenemos tiempo de vuelta, solo que esta vez en minutos. Y tenemos posición en kilómetros. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos haciendo la escala dentro de cada eje de coordenadas. En el caso del tiempo, lo que nos conviene es fijarnos cuál fue el tiempo total que tardó, porque al final es lo que tenemos que ir graficando. Si acá tardó 15 minutos, acá 5 y acá tendríamos que ver cuánto tardó en este tramo de B a C. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fácil, vamos a ir calculando. A ver, de 20. Salió a las 20, ¿tardó 15 minutos? O sea que a B llegó 20:15. 20:15. En B estuvo 5 minutos, o sea que cuando salió de B ya eran las 20:20. Ok. Y si a C llegó 20:35, de 20 a 35 pasaron 15 minutos. ¿Sí? Entonces, todo el trayecto, ¿cuánto tardó en todo el trayecto? Y bueno, tardó 15 más 5, 20, más 15, 35. 35 minutos. ¿Y qué distancia hizo? Bueno, hizo estos 4 kilómetros y después hizo otros 3 kilómetros, o sea que hizo 7 kilómetros en total. Esto nos sirve ¿por qué? Porque más o menos queremos que la escala del gráfico nos quede, vamos, que no nos queden ni muy separados los datos ni muy juntos, ¿ok? Que nos queden bien distanciados cada punto que vayamos graficando. Bien, entonces vamos en el tiempo. Tiempo 0, que sería las 20 horas, ¿sí? Y vamos a hacerlo cada 5 minutos. 0, 5, 10. Bien. Y ahora vamos con la posición. Tenemos que más o menos graficar 7 kilómetros. O sea que si empezamos del 0 podríamos ir de 1 en 1. Ahora lo que tenemos que hacer es graficar los puntos. ¿Qué puntos vamos a graficar? Bueno, lo que nos interesa es graficar el principio y el fin de cada tramo, ¿no? Entonces sería en el punto A, ¿sí? Graficar el punto A donde estuvo. En el caso de B, sería cuando llegó a B y cuando se fue de B, nos interesa, ¿sí? Porque estuvo un tiempo ahí, no es que llegó y salió en el mismo momento. Y también nos interesa graficar cuando llegó a C. En el caso de A, fíjense, en A salió del minuto 0, ¿ok? Y en el kilómetro 0. ¿Por qué? Porque estamos tomando la pizzería como punto de referencia. Así que estaríamos en este punto. Bien, ahora vamos a cuando llega a B. A B llega a los 15 minutos y a los 4 kilómetros. O sea que voy acá y busco los 15 minutos y busco los 4 kilómetros. Ok. Bien, ¿cuándo se va de B? Y bueno, 5 minutos después, me corro 5 minutos para la derecha, estaría en el minuto 20, ¿sí? En la distancia, en la posición, ¿se movió? No, no se movió, sigue en el mismo lugar. Estuvo 5 minutos en el mismo lugar, por lo tanto va a seguir en el kilómetro 4, acá, ¿sí? Bien.
ya tenemos entonces este otro punto. Nos queda el último punto cuando llega a la casa C. Al punto C, perdón, a la segunda casa. Cuando llega a la segunda casa, y bueno, cuando pasaron 35 minutos y 7 kilómetros, ¿sí? O lo que es lo mismo, desde este punto que habíamos marcado acá, tengo que moverme 15 minutos, ¿sí? Si me muevo 15 minutos van a ver que llegamos al minuto 35. Y si me muevo de acá para arriba 3 kilómetros, que son los que hizo, a partir de este último punto, 1, 2, 3, vamos a ver que llega al kilómetro 7, o sea que estaría llegando acá. Bien, una vez que tengo eso, lo que sigue es unir los puntos con una recta. Bien, ahí ya los tendríamos graficados. Vamos a acercarnos un poco para verlo de más de cerca, ¿sí? Fíjense, tenemos este tramo primero, que sería cuando vamos del punto A al punto B, el tiempo que esperamos en el punto B, que entregamos la pizza, y del punto B al punto C. Ok. Ahora fíjense que nos pregunta qué sucede en el tramo donde la línea es horizontal. ¿Por qué esta línea es horizontal? Y bueno, y porque la posición no cambia aunque siga pasando el tiempo. El tiempo en el que el repartidor estuvo entregando la pizza, el tiempo siguió pasando, ¿sí? Que es este tiempo de 15 a 20 minutos que pasó acá. Pero no se movió, quedó en el mismo lugar. Cuando pasa eso, fíjense que la velocidad es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está desplazando. O en este caso, vamos a usar las mismas unidades, 0 kilómetros por minuto, en este caso. Bien, cuando la velocidad es cero, en física decimos que es nula. Ok, bien. Entonces fíjense que ahí ya tenemos el primer gráfico. Vamos ahora al punto B. Bien, achico un poco las consignas para que podamos ver los gráficos más grandes, ¿sí? Voy a mover este gráfico. Bien, y vamos a hacer otro gráfico. En este caso nos piden que dibujemos la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Qué variable ponemos como variable independiente? El tiempo, ¿sí? Y estamos trabajando en minutos, o sea que ponemos minutos. Y en la variable dependiente vamos a poner la velocidad. ¿En qué unidades? Y bueno, y vamos a usar las unidades que viene usando el ejercicio, ¿sí? En este caso, kilómetros por minuto. Ok. Bien, para yo poder graficar esto, primero tengo que calcular la velocidad en cada tramo. Bien, vamos a calcular la velocidad en el primer tramo. Acuérdense que la velocidad es lo que yo me desplacé, ¿sí? En este caso, vamos a decir que x1 menos x0 dividido el tiempo que pasó, x1 menos tiempo 0. ¿Sí? Esto sería la velocidad de A, B. Bien, entonces la velocidad del tramo AB, o sea, del punto A al punto B, ¿qué sería? ¿Cuánto me desplacé? 4 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 kilómetros menos 0 es 4. ¿Sí? Vamos a escribirlo, 4 kilómetros menos 0 kilómetros. Dividido tiempo 1, que va a ser 15 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tardé 15 minutos en llegar al final. 15 minutos menos el minuto 0, ¿sí? Que fue cuando arranqué el tiempo 0, fueron 0 minutos. O sea que la velocidad AB, ¿cuánto va a ser? 4 kilómetros dividido 15 minutos. ¿Cuánto me da esto? 0,27 más o menos. Kilómetros por minuto. Bien. Ok, ya tenemos la primera velocidad, ¿sí? La vamos a anotar acá arriba. Vamos a anotar acá velocidad AB es igual a 0,27 kilómetros por minuto. Y vamos a despejarnos acá el área. Bien, entonces, ya tenemos la velocidad del tramo AB. Vamos con la velocidad del tramo que sería del B al B, ¿sí? Del punto B al punto B, que sería este tramito, esta línea horizontal que está acá.
Entonces ahora vamos a cambiarle el nombre a la velocidad, ¿sí? En este caso, vamos a decir que va a ser x2 y t2 menos x1. Es decir, en este punto final, vamos al punto final, ¿sí? ¿Qué tiempo hace? Bueno, mejor dicho, ¿en qué posición estoy? Bueno, en el tiempo final estoy en los 4 kilómetros. Y en el tiempo inicial también en los 4 kilómetros. Ok, y el tiempo. El tiempo final son 20 minutos. Y el tiempo inicial, que sería acá, son 15 minutos. Bien, entonces la velocidad PB, ¿cuánto va a ser? Y 4 menos 4 es 0. 0 kilómetros dividido 5 minutos. 0 dividido cualquier número me sigue dando 0, ¿sí? Entonces, es lo que habíamos hablado, que la velocidad en este tramo sí o sí es 0, ¿ok? Es nula. Vamos a aclararlo acá, nos lo vamos a anotar acá arriba. 0 kilómetros por minuto. Bien, y por último nos queda calcular la velocidad del último tramo. El último tramo lo vamos a llamar BC, ¿sí? Porque vamos del punto B al punto C. Y vamos a decir si esto es x3, ¿sí? Podemos decir que es x3 menos x2 y este 3 menos t2. x3, ¿qué sería? Bueno, vamos a la posición, ¿sí? La posición final es a los 7 kilómetros. La posición de la que yo salí, que sería x2, es a los 4 kilómetros. El tiempo final, o sea, en este punto, es a los 35 minutos. Y el punto inicial de este tramo es a los 20 minutos, que sería t2. Bien, entonces la velocidad BC va a ser igual a que a 7 kilómetros menos 4 kilómetros es 3 kilómetros, dividido 35 minutos menos 20 minutos es 15 minutos. Bien, hacemos esa cuenta, que nos da 0,2 kilómetros por minuto. Bien, vamos a anotarlo acá arriba, velocidad BC, 0,2 kilómetros por minuto. Bien, acá, ¿podríamos cambiar de unidades la velocidad para que nos den en números más grandes? Sí, podríamos. No lo pide el ejercicio, así que no lo vamos a hacer, pero tengan en cuenta que lo podrían hacer para que al momento de graficarlo quede un poco más lindo, ¿sí? Entonces, ahora sí que ya tenemos las velocidades de cada tramo, vamos a graficarlo. Bueno, entonces, primero, ya teniendo los valores de la velocidad, tenemos que dar una escala, ¿ok? En el tiempo vamos a dar la misma escala que en el caso anterior, porque seguimos trabajando en el mismo caso, ¿sí? Bien, ahora, en la velocidad tenemos que ver qué escala nos conviene. Si dijéramos que esto es 0 y esto es 1, fíjense que nos quedaría todo muy chiquitito entre el 0 y el 1, así que no nos conviene hacer esa escala. Nos convendría, por ejemplo, ir, no sé, de 0,05 en 0,05, eso podría ser. Si hiciéramos eso, esto nos quedaría 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 y 0,30. Ahí ya nos queda más aceptable. Bien, ahora, en el tramo AB, ¿sí? Vamos a empezar con el tramo AB. Tengamos en cuenta que el tramo AB sucedió del minuto 0 al minuto 15, ¿sí? O sea, de acá a acá. Bien, sucedió del minuto 0 al minuto 15 y la velocidad es de 0,27. O sea que el 0,27 está más o menos casi a la mitad entre el 0,25 y el 0,3, ¿ok? O sea que, si yo grafico esa línea va a ser mi velocidad
entre el minuto 0 y el minuto 15. Bien, la velocidad del tramo BB es de 0, ¿sí? O sea que del minuto 15 al minuto 20 yo tuve una velocidad de 0. La graficamos acá abajo, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque acá la velocidad es 0. Bien, y por último mi tramo BC, que es de 0,2, ¿ok? El tramo BC va del minuto 20, ¿sí? De acá, del minuto 20 al minuto 35. O sea que si nos vamos a 0,20 de velocidad, buscamos el tiempo minuto 20 al 35. Uy. Y fíjense que ahí ya tenemos las 3 velocidades graficadas. Por último, ¿qué nos dice qué nos pregunta el ejercicio? Nos pregunta si la velocidad es constante durante todo el trayecto. Bueno, la verdad es que es constante dentro de cada tramo, no en todo el trayecto, ¿sí? En el trayecto va variando la velocidad, pero cada tramo sí tiene velocidad constante. Y después nos pregunta si es positiva, ¿sí? Básicamente, que sea positiva no es solamente que no sea negativa, ¿sí? Vamos a ver que velocidades negativas no tenemos en ningún caso. Ahora, en el tramo AB y en el tramo BC no deberíamos tener ninguna duda porque en todas la velocidad es positiva, ¿sí? 0,27, 0,2. Ahora, ¿qué pasa en el tramo BB? Que la velocidad es 0. Cuando la velocidad es 0, no es positiva ni negativa. Como ya habíamos comentado, cuando la velocidad es 0, en física hablamos de velocidad nula, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es positiva en este caso? Y bueno, la velocidad es positiva en el tramo AB y en el tramo BC, pero no en el tramo BB. Y con esto ya tendríamos concluido el ejercicio. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.